buenos días. Primero, te tengo muy malas noticias. Aún con un manejo experto de la insuficiencia cardíaca, el paciente mayor va a tener menos control de los síntomas. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque tú puedes decidir ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo te lo mostraré medio lleno. Si deseas, tú que estás a la mitad y no ves las referencias, puedes escanear el código QR y vas a tener inmediatamente tu presentación en PDF. Gratis, viene con el simposio. Yo tengo conflicto de interés para este tema y es importante que vamos a hablar de tres cosas. La perspectiva, la transversalidad y vamos a ver las intervenciones. Y en la perspectiva es importante que veamos al comienzo. El 80% de las personas mayores van a estar representadas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y si son mayores de 80 años, hasta el 11% van a estar presentes. La mortalidad, aún con terapia médica óptima, guiada por guías, es casi del 80% a 5 años. Sin embargo, la mortalidad no siempre es lo más importante, sino el control de síntomas, y son pacientes muy sintomáticos. Que 1 de cada 2 mueren hospitalizados y que lamentablemente el acceso a cuidados paliativos es tardío. ¿Por qué? Porque muchas de las herramientas que tenemos arriba a su derecha son heterogéneas para conocer cuándo hay fin de vida. Y se las quiero complicar un poquito más. Los síndromes geriátricos, como el deterioro cognitivo y la depresión, están presentes hasta en el 80 a 70% en fin de vida. La fragilidad se multiplica por 6, algo que vamos a ver en la tarde. Y solamente de tu paciente, 4% van a tener una sola comorbilidad cuando esté en fin de vida con falla cardíaca. De tus pacientes, 10 fármacos cardiovasculares van a estar en la terapia de manejo y la caquexia cardíaca o la desnutrición va a ser frecuente. Pero tú decides ver el vaso medio lleno o medio vacío. La terapia médica es subutilizada y, como nos decían al comienzo, a 2030 el 25% de las personas mayores van a tener insuficiencia cardíaca. Ahora, en los cuidados paliativos, la perspectiva, ¿cuál va a ser? Que cuando nosotros comparamos el informe de la OMS, con respecto a la competencia cardiovascular en la enfermedad, en el cuidado paliativo y el paciente con necesidad de cuidado paliativo, la enfermedad cardiovascular va a ser mayor necesitaria del manejo del paciente con cáncer. Ahora, ¿por qué esto? Porque muchas veces el paciente llega tarde, se poco utiliza el cuidado paliativo y uno de los mensajes importantes en esta charla. Se cree que hay incompatibilidad entre terapia guiada por guías y calidad de vida. Otra de las cosas es que tenemos con las herramientas basadas en supervivencia una mala predicción de muerte y muchos son los síntomas emocionales en la persona con ICE avanzada que requieren cuidado paliativo. Y nosotros podemos ver en este foro claramente en donde el cuidado paliativo en este metaanálisis en 2016 en la ES está a favor del cuidado paliativo versus el cuidado usual. Cuando nosotros hablamos de ICE avanzada, es importante que tengamos ciertos conceptos importantes. Y estos son que para que hablemos de ICE avanzada tenemos que tener terapia médica óptima. Eso es lo importante. Y podemos verlo según la severidad o según las necesidades. 4 cosas: síntomas, disfunción cardíaca, hospitalizaciones o funcionalidad. Tu paciente va a estar en ICE avanzada si es mayor cuando tiene probablemente un NIHA 3 o 4, una FEI menos de 30, y la experiencia nos dice que en las personas mayores lo habitual es que no llegan por valvulopatías no tratadas o por cardiopatía isquémica no tratada. Son pacientes que se hospitalizan con mucha frecuencia, que requieren diuréticos, inotrópicos,
por síndrome de bajo gasto y hacen mucha TB y FB. Sin embargo, son pacientes que además, cuando tú los haces un test de 6 metros, tienen incapacidad para completarlo. Esta es la definición de cardiología, pero estamos en un auditorio de geriatría. Tú puedes verlo desde la severidad. Yo te invito a que veas la IC avanzada desde las necesidades. Y esto es muy importante, un spoiler alert que te traigo. Si tú ves a la izquierda, vas a ver que el registro americano de trasplante muestra en amarillo que el uso de trasplante cardíaco ha aumentado desde el 88 al 2018. No es motivo de esta charla. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que habitualmente se refiere tardíamente al paciente con IC avanzada. Y hay 6 puntos divididos en 25 ítems. ¿Cuándo tú debes pensar en derivar a cuidados paliativos? Cuando tu paciente tenga requerimientos inotrópicos crónicos. Cuando tú te hagas la pregunta, ¿será que mi paciente en los próximos 6 meses me sorprendería si muere? Deberías derivarlo. Cuando tenga muchos síntomas emocionales severos, cuando creas que tienes que discutir metas como desfibriladores o terapia de sincronización, o cuando el paciente tiene un índice de Charlson muy alto y, por ejemplo, tiene caquecia cardíaca o síndrome cardiorrenal. Aterricemos las cosas. Cuando nosotros vemos la necesidad de cuidados paliativos, en 2 clínicas de Medellín se hace esta publicación en el año pasado, en donde con un N de 180 pacientes, en donde se hicieron la pregunta cómo era el ingreso a cuidados paliativos, más o menos hasta 77 años, 44% eran mujeres, y veíamos el manejo con la escala de Edmonton, la Kansas City, para ver calidad de vida, o el score funcional corto. Dicotomizamos claramente, y esto es un mensaje súper importante. Claro, la mayoría tienen IC con FEBI reducida. Sin embargo, si ustedes ven, el 48% tienen un NIHA de 2. Es decir, las necesidades paliativas no solamente están en el que tiene NIHA 3 o 4. Y cuando se usa la herramienta NECPAL como herramienta para intentar predecir la capacidad, 44 de cada 100 pacientes requerían cuidados paliativos. Y esto duplicaba cuando era mayor a 70 años y cuando tenían claramente un NIHA peor. ¿Qué notaron? La mayoría de estas personas, era Medellín, 99% eran católicos, ¿cierto? Tenían peor calidad de vida, tenían más fatiga, tenían más somnolencia y tenían muchos síntomas emocionales. Y esto fue hecho por un equipo de cardiología. Como conclusión, ellos dicen que es necesario integrar los cuidados paliativos secundarios como una prioridad. Ahora, tenemos este espectro, esta ilustración que les he realizado con respecto al manejo de la IC en la persona mayor, que no es el motivo de esta charla, pero quiero que lo tengamos presente. Cuando nosotros vemos los fármacos y los dispositivos, tenemos que pensar tempranamente si el paciente requiere DAI, por ejemplo, FEBI 35, terapia médica óptima, ¿cierto? Y prevención de muerte súbita, o requiere TRC para mandarlo rápidamente, QRS mayor a 150, FEBI 35, y que tenga control de síntomas, o terapias avanzadas con dispositivos de asistencia ventricular, o considerar manejo crónico coinotrópico, levosimendan o dopamina. Sin embargo, es importante que nosotros no nos perdamos, estimados colegas. Esto habitualmente está visto no como transversal. Nosotros tenemos que evaluar la polifarmacia, la fragilidad y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque no nos las podemos solos con este tipo de pacientes. Con respecto a los fármacos, tenemos varios estudios, el Paragon, el Paradigm, el VALGEF, en donde nos muestran claramente con evidencia 1A que tenemos que usar terapia guiada por guías, que son bien toleradas en personas mayores ajustando las dosis. Y por ejemplo, es importante que veamos nosotros en este forest plot que los IECAs, los beta bloqueantes, los antagonistas de retroaminocorticoides, en IC estadio 4, estamos hablando de esto, tienen un beneficio, pero ya el estudio Paragon lo demostraba que ese beneficio con los ARNIs es neutro.
tenemos el estudio VALGEF también que nos dice algo con respecto, o el estudio MADIS-CRT que nos muestra que estos pacientes con IC estadio 4 tienen mejoría. Y yo les quería hablar de los dispositivos. Esto es un dispositivo, un HeartMate 2, que simplemente lo que hace es que en un ventrículo que está dilatado, saca sangre del ventrículo, va a la bomba y lo inyecta a nivel de la aorta. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, arriba del color negro, que el uso en el registro de Intermax ha mostrado que en personas mayores a 70 años ha aumentado. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta curva de Kaplan-Meier, vemos que la mortalidad en más de 1000 pacientes es mayor si es mayor a 70 años. Pero, ¿qué les quiero mostrar? Que son valores bajos de albúmina, el uso de dispositivo o un test de la marcha de 6 metros que esté disminuido los que van a producir mucho más predicción. Entonces, es controversial. Está el registro americano, Interred, donde nos muestra que pacientes mayores a 70 menos y de 70 no hay ninguna alteración. Es importante que como geriatras nosotros podamos derivar estos pacientes antes que se hagan más frágiles, que podamos intervenir con valoración genética integral y súper importante, nosotros podemos ayudar a los equipos de cuidados paliativos y de IC para evaluar riesgo de sangrado, intervenir los riesgos modificables como los síndromes de caídas, determinar la función y súper importante que nosotros cuando el paciente se instala un dispositivo, inmediatamente debemos hablar sobre cuáles van a ser las directrices anticipadas para retirarlo en fin de vida. Con respecto a los inotropos, tenemos este metaanálisis con más de 63 estudios. Vemos claramente que en este forest plot que hace el favor, al beneficio, el uso de inotrópicos, dobutamina o dopamina produce mucha arritmia, más recomendado levosimendan o milrinona, en donde claramente la mortalidad en este momento no me interesa, ¿cierto? Es casi neutra. Sin embargo, mejoran la clase funcional, baja casi un punto del NIHA. En el estudio Lion-Hair y el Leo-Red nos mostró que en pacientes con manejo ambulatorio, claramente con un hazard ratio de 0.25, mejora la sintomatología, las hospitalizaciones y claramente en una persona mayor, en una clínica, dice avanzada, con cuidados paliativos secundarios, reduce el compromiso sintomatológico y podemos ofrecerlo como opción en la persona mayor. Con respecto a los dispositivos, a tu derecha, nosotros rara vez ya vemos pacientes que hagan muerte súbita por los betabloqueantes o por los dispositivos. Y habitualmente lo que vemos es fallo de bomba hacia el final. Tenemos que, con la terapia de resincronización, es decir, sincronizamos el ventrículo izquierdo con el derecho, podemos ganar entre 5 a 10% de la FEBI en pacientes con FEBI reducida. Es importante que esto, como manejo paliativo, mejora los síntomas. Si a ti te llaman como interconsultor para dar tu opinión, no necesitas retirar el TRC al final de vida, porque no va a prolongar la muerte y va a mejorar los síntomas. Y es importante que los estudios principalmente han demostrado que hay beneficio en pacientes isquémicos. Con respecto a los marcapasos, mejora síntomas y tengamos en cuenta que cuando tu paciente está en fin de vida, tener un marcapaso no le va a prolongar la muerte. No tienes por qué desactivarlo o sugerir que lo desactiven. Y al contrario, nos va a ayudar en fin de vida en los síntomas de bajo gasto como mareo, presíncope o disnea. Y he dejado para el final lo que tiene que ver con el DAI. ¿Por qué? Porque en más de 70 años, claramente, hasta el 40% de los pacientes mayores se implantan, ya sea DAI como prevención primaria o secundaria, y es importante que nosotros discutamos con el equipo de electrofisiología o cuidados paliativos cuándo retirar las terapias de choque. Porque hay un metaanálisis publicado hace 6 años de medicina interna en donde claramente hasta el 30 al 45% de los pacientes en fin de vida reciben choques. Y aún después de la muerte, imagínense qué es ver que tu paciente está fallecido y el dispositivo le está dando descargas. Eso es grotesco para la familia, ¿cierto?
Y es importante que tú lo que puedes hacer es quitar las terapias de choque, pero dejar las terapias antitaquicardia, lo que tiene que ver con los mecanismos antirrampa. Ahora, esta es una imagen bastante compleja, sin embargo, quiero que se enfoquen en los perfiles que están señalados con azul. Habitualmente, tu paciente con IC, con FEBI reducida, habitualmente IC avanzada, vas a tener un paciente que es hipotenso. Habitualmente, que tenga FA o que tenga falla renal. La evidencia, lo que nos muestra en este momento y la experiencia en nuestra clínica de cardiología geriátrica en México, es que lo último que tú debes tocar son los ICLT2, porque tienen un perfil hemodinámico seguro. Si no tiene hipercalemia, tampoco los antagonistas receptor-mineralocorticoides, pleronona o espironolactona, y sí pueden modificar los betabloqueantes por el perfil hemodinámico. Y si tienes ivabradina, pues úsalo. Con respecto a los GIECAS, a los ARNIs, intenta no suspenderlo. Lo que tienes que hacer es intentar adaptarlo. En este momento, con control de síntomas, tenemos todos estos síntomas. Es imposible que en los 5 minutos que me faltan te pueda hablar de todos ellos. Lo importante es que tengamos en cuenta que tenemos que valorarlo porque son subestimados. Y lo puedes hacer con el Bartel, con el PHQ-9, con el Kansas City y con el NIHA. En todo el manejo que tenemos, es importante, por ejemplo, en el ánimo, el estudio SAT-HF y el estudio MOD-HF nos demostró que sertralina y escitalopram son neutros. Pero el estudio suizo nos mostró que la terapia cognitivo-conductual va a mejorar. Si tiene fatiga y sarcopenia, busca causas. A lo mejor es ferropenia, no anemia, ferropenia. Estudio Iron-HF y el estudio Confirm. Y maneja la disnea, el dolor y la angina con dispositivos o con opioides. Y ya en la penúltima diapositiva, para terminar, esta imagen es clásica y yo tenía que traérsela. En todas las charlas de insuficiencia cardíaca que damos está. Y aquí podemos ver claramente dos estratos que no son incompatibles. Prolongar la vida y lo que tenemos que hacer es intensificar el cuidado paliativo. Menos muerte súbita. Nosotros en la clínica tenemos teléfono abierto o tenemos una aplicación en la clínica de falla cardíaca que el paciente nos muestra síntomas. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está con síntomas de fin, yo puedo tener 4 desenlaces, o que muere inmediatamente, o como el estudio suizo nos demostró, que cuando yo llego a una atención con cuidado especializado, basada en equipos, con geriatría transversal, cuidado de soporte, el estudio PREFER nos mostró que debía tener mejor control de síntomas. Y los mensajes que quiero que te lleves para la casa son 4. 1. Los cuidados paliativos en ISA avanzada en la persona mayor está basada en equipos. Ya la doctora nos los comentaba al comienzo. 2. No es incompatible los cuidados paliativos con la terapia específica. 3. Cuando tú abordas al paciente mayor desde la BGI y no desde la supervivencia, es mucho más redituable para que se derive precozmente en el manejo de las necesidades. Muchas gracias. Aquí tienes las diapositivas si las quieres descargar. Espero que en este momento estés viendo el vaso medio lleno. Y bueno, aquí tenemos a la doctora Vanessa, que es el momento para agradecer su invitación a esta charla. Gracias.